¿Ya? Bueno, buenos días. Gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia después de la Junta de Portavoces de la Cámara, que habitualmente la producen los tres portavoces parlamentarios, pero hoy he querido salir como presidente de la Cámara antes que los tres portavoces parlamentarios, en primer lugar para anunciarles la configuración del orden del día del Pleno de la Cámara, que va a ser el siguiente después de reunir a la Junta de Portavoces. En primer lugar, se van a sustanciar dos preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura por parte de los presidentes tanto del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes como del Grupo Parlamentario Socialista. A continuación, se votará, la Cámara procederá a la votación de la sustitución propuesta en la representación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes a su representante en el Consejo de Administración de la CESMA, de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. En esta ocasión, saben ustedes que una vez que en la primera votación no obtuvo este relevo propuesto, reitero, a petición propia del grupo parlamentario, no obtuvo los 2/3 que requiere la ley, en esta segunda votación es solamente necesaria la mayoría absoluta. A continuación, se elevará al Pleno, he querido elevar al Pleno, un informe sobre la Comisión de Peticiones de la Cámara. Saben ustedes que la Comisión de Peticiones de la Cámara actúa un poco, y haciendo las veces, de la figura de ese defensor del pueblo o de ese personero del común, que es como está reflejado en el Estatuto de Autonomía de Extremadura y que no está creado en nuestra comunidad autónoma, y hace las veces de esas funciones la Comisión de Peticiones que tiene el Parlamento extremeño. Solamente ha habido una comparecencia de informes de petición informe de Comisión de Peticiones, y esa comparecencia, si no recuerdo mal, fue en la final de la primera o principio de la segunda legislatura, y he creído conveniente que a partir de ahora haya un informe anual con respecto a la Comisión de Peticiones. Por tanto, el informe que se va a ejecutar, se va a llevar a pleno, va a ser el informe de esta comisión, de todo lo que se ha tramitado en esta comisión por parte de los ciudadanos en el año 2012. A continuación habrá una comparecencia del Gobierno a petición propia, en este caso del consejero de Fomento del Gobierno a petición propia, para hablar de todo lo concerniente al contrato, al convenio con la compañía del Gobierno, con la compañía aérea ELI. A continuación, dos propuestas de impulso, La propuesta de impulso número 91 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, cuyo texto resumido es: instando a la Junta de Extremadura a elaborar un plan para la mejora de la gestión del patrimonio histórico-cultural de Mérida. La propuesta de impulso número 94 del Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Extremadura a iniciar de inmediato un proceso de negociación con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, reactivación de empleo regional. A continuación, la propuesta de pronunciamiento número 55 del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, instando a la Cámara a mostrar su total oposición a la desaparición de las becas Séneca, anunciada por el Ministerio de Educación y Cultura y formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, como hacía antes mención. También se incorporan al orden del día tanto la moción número 8, subsiguiente a la interpelación número 23, que es instando a la Junta de Extremadura a seguir con la apuesta del plan de alfabetización tecnológica puesto en marcha en la comunidad autónoma, del Grupo Parlamentario Socialista, y también la interpelación número 25, formulada por el parlamentario don Francisco Torres Gil, sobre la política general de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en orden a mantener el sector agroganadero de la región como prioritario. Tanto la moción número 8, estas dos últimas iniciativas a las que he hecho referencia, la moción número 8 como la interpelación número 25, provienen del orden del día del pleno anterior, que, como saben ustedes, quedó sobre la mesa por acuerdo de los tres grupos parlamentarios para incorporarse en el siguiente orden del día del pleno, que es el que les acabo de anunciar. Además, también
habrá 4 preguntas más, 3 del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, a los miembros del Consejo de Gobierno, sustanciándose estas preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno en la hora estipulada a tal efecto por la Junta de Portavoces, que será al filo de las 14 horas del mediodía. Este será el orden del día de la sesión plenaria que celebrará la Cámara pasado mañana jueves a partir de las 10 de la mañana. Con respecto también a con respecto a las declaraciones que se han venido haciendo, que algunas ya son reiterativas. Las últimas fueron en el día de ayer o esta misma semana por parte del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Vara, o por la portavoz del Partido Socialista en Extremadura, la señora Gil Rosiña, con respecto a que la mesa de la Cámara coacciona, que la mesa de la Cámara tapona, que la mesa de la Cámara condiciona, coarta la tramitación de determinadas iniciativas parlamentarias del Grupo Parlamentario Socialista, incluida también una amenaza pública que se ha hecho por parte del Partido Socialista y de ese grupo parlamentario con respecto a amenazar a los miembros de la mesa de la Cámara que, si no rectificamos en la actitud, tendrían que ir o van a ir a los tribunales de justicia ordinaria. Tengo que decir al respecto de esto lo siguiente. En primer lugar, todos los miembros de la Cámara, máxime aquellos que tienen dedicación exclusiva de la Cámara, lo que deberían de leerse en primer lugar es el reglamento de la Cámara, que muchos de ellos no se lo han leído nunca. Y este reglamento de la Cámara lo deberían de tener como libro de cabecera, porque esta es la norma de funcionamiento de este Parlamento. Segundo, la mesa de la Cámara lo único que hace es estar y ajustarse a la máxima transparencia y legalidad conforme al reglamento de la Cámara. La mesa ni coacciona, ni coarta, ni tapona ninguna iniciativa de ningún grupo parlamentario. Otra cosa bien distinta es que los grupos parlamentarios no se sepan el reglamento, no conozcan el reglamento, y las iniciativas, hay muchas iniciativas que las redactan mal, no conforme al reglamento de la Cámara, o que intenten también que los miembros de la mesa de la Cámara califiquen determinados escritos parlamentarios o determinadas tramitaciones de iniciativas parlamentarias saltándose el reglamento de la Cámara. La mesa que yo presido nunca se lo ha saltado ni se lo va a saltar. Otra cosa bien distinta es que podemos estar en más o en menos de acuerdo con este reglamento. Si no se está de acuerdo, que se modifique. Pero saltarse el reglamento no se puede saltar. Con respecto a una propuesta de ley de renta básica que tenía el Grupo Parlamentario Socialista, que critica públicamente que la hemos tenido paralizada 5 meses. La hemos tenido pendiente de calificar 5 meses porque había una ILP, una iniciativa legislativa popular en trámite, que estaba pendiente del registro de las firmas. Eso se llama democracia. Lo demás es otra cosa. Hasta tanto en cuanto no se ha resuelto eso, no se ha podido dar el trámite a la propuesta de ley presentada en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista. Desde aquí quiero quedar también claro, absolutamente, y hablo por todos los miembros de la mesa de la Cámara, quiero quedar claro absolutamente que un solo miembro de la mesa de la Cámara que ante una iniciativa cualquiera tenga la más mínima duda de su calificación puede solicitar, uno solo, puede solicitar los informes al respecto que considere oportuno y conveniente antes de pronunciarse sobre la calificación. Yo no sé cómo se hacían las cosas en otras mesas, sé cómo se hacen las cosas en la mesa que presido, y en la mesa que presido
hay un escrupuloso acatamiento al reglamento de este Parlamento. Y no vamos a variar un ápice en esa cuestión. Otra cosa más. Cuando se dice que a los miembros de la mesa y se le amenaza a los miembros de la mesa que se va a llevar a determinados acuerdos de la mesa ante los tribunales, esto es como las mociones de censura. No se publicitan, se hacen y se ejecutan. Quien quiera hacerlo, que vaya a los tribunales y presente el recurso que considere oportuno y conveniente ante la decisión de la mesa de la Cámara. Pero ya está bien de amenazas, porque desde la mesa de la Cámara, ni yo, ni ningún miembro de la mesa de la Cámara, ni hemos amenazado, ni vamos a amenazar a ninguna de las tres direcciones de los grupos parlamentarios. A ninguna. Porque están en la libertad de hacer lo que crean conveniente. Pero creo que ahora hay gente dentro de la Cámara que está tratando de confundir a todo el mundo y equivocarse él mismo o ella misma. Y creo que esto hay que darlo meridianamente claro, y yo quería quedarlo expresamente claro en el día de hoy. Las funciones de la mesa de la Cámara están muy claras en el reglamento de la Cámara, y las funciones de los grupos parlamentarios también, igual que las funciones y los cometidos de la Junta de Portavoces. Y yo lo que pido es que aquí no haya acusaciones contra el órgano de gobierno de la mesa de la Cámara, porque ese órgano de gobierno, por cierto, órgano de gobierno que tiene presencia y está representado en los tres grupos parlamentarios, lo único que hace, reitero, lo único que hace es cumplir con la legalidad, y la legalidad en esta Cámara se llama el reglamento de la Cámara. ¿Alguna cuestión? Sí, en cuanto a la ley de transparencia que quieren traerse al Parlamento, ¿cuándo podría llegar y cuánto tiempo tardaría en tramitarse esta ley, para que finalmente se publiquen las declaraciones de la renta de todos los diputados? Que, por ejemplo, la Corte de Aragón ya lo aprobaron y en abril ya se van a conocer. Bueno, hay dos cosas. Hay una que es la ley de gobierno abierto, que está impulsada por los tres grupos parlamentarios. Usted imagino que lo que se refiere no es a la ley de transparencia, se refiere a las medidas de transparencia propuestas por esta presidencia, que fueron aceptadas por unanimidad de los miembros de la mesa y de los tres portavoces parlamentarios. Estamos pendientes en estos momentos en la Cámara de un informe exhaustivo que se está haciendo en la Secretaría General de la Cámara por el letrado mayor, asistido por el resto de letrados de la Cámara, un informe exhaustivo para ver de qué forma y de qué manera tenemos que hacer la publicidad de esas declaraciones del IRPF o los datos de las declaraciones del IRPF, porque en este sentido tenemos que ser muy consecuentes con la ley de protección de datos. En esa exposición pública que se haga a través de la página web del Parlamento no puede haber nada más que los datos del parlamentario o parlamentaria, y no todos los datos. No puede haber ni datos de ascendientes, ni de descendientes, ni de cónyuge, ni de personas que estuvieran a su cargo, etcétera, etcétera. Pero tampoco puede haber determinados datos del propio interesado, como el domicilio y la localidad donde tiene su domicilio fiscal, que evidentemente será su residencia, sea en propiedad o sea alquilada. No puede haber tampoco en esa declaración, en esa publicidad, no puede haber nada más que el nombre y dos apellidos del interesado. No puede haber ni siquiera su DNI, su carnet de identidad, tampoco la fecha de nacimiento. Y esto no se trata de porque los ciudadanos sepan la edad que tiene, es porque lo prohíbe la ley de protección de datos. Y en este sentido se está trabajando en la Secretaría General de la Cámara también en la declaración de patrimonio, porque tampoco se puede poner en una declaración de patrimonio si tiene un bien, un inmueble, en la localidad donde tiene ubicado el inmueble, solo en la circunscripción provincial donde se ubica ese inmueble, por la ley de protección de datos, reitero. Por tanto, en este sentido, reitero, se encuentra trabajando la Secretaría General en cuanto esté ese informe
Yo me he quedado comprometido con los 3 grupos parlamentarios a presentar ese informe con los miembros de la mesa de la Cámara lo antes posible para que podamos ejecutar. Hay cosas que se podrán ejecutar sin modificar el reglamento de la Cámara y hay cosas que hay que ejecutar previa modificación del reglamento de la Cámara. Sí. Por ejemplo, hay que modificar el reglamento de la Cámara en determinados aspectos. El reglamento dice que en la Cámara habrá un registro de declaraciones del IRPF que registran los diputados y diputadas a la entrada y a la salida, así como todas las modificaciones que a lo largo de la legislatura se produzcan. Eso hay que modificarlo en el reglamento y hay que decir, aparte de lo que nos diga el informe, que ese registro que se mantendrá, imagino, aparte tiene que ser complementado con una declaración jurada, con otro documento, que en ese tema es en el que están trabajando en estos momentos los servicios jurídicos, que ese documento será el que tenga carácter público y se pueda hacer público en la página web de la Cámara, así como el documento que recoja la declaración de patrimonio. Otras cosas no hace falta. Por ejemplo, las dedicaciones exclusivas de los parlamentarios y la tabla comparativa de las dedicaciones exclusivas de los parlamentarios en los últimos años, no hace falta ninguna modificación en el reglamento, sino eso simplemente se lleva a efecto. ¿Alguna cuestión más? Sí, presidente. Yo quería preguntarle sobre la iniciativa de transparencia que presentaron los socialistas, que decían que iba a decaer. ¿Cuál fue el acuerdo al que se llegó finalmente? Yo la semana pasada le pedí al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, una vez que lo impulsaron, saben ustedes que la fecha límite para los grupos parlamentarios para meter dentro del registro de la Cámara de iniciativas a impulsar en el siguiente pleno son 8 días antes, es el jueves de la semana anterior. El jueves, una vez que pude comprobar en el registro de la Cámara que la habían impulsado, hablé con el presidente del Grupo Parlamentario Socialista y le pedí que la retiraran, porque no tiene ningún sentido. Ese tema ya estaba acordado y estaba hablado y no compete al Pleno de la Cámara, pero no porque lo diga yo, no compete al Pleno de la Cámara porque lo dicen los servicios jurídicos de este Parlamento, porque lo que se insta, lo que se pretendía instar en esa iniciativa era decirle algo que tenían que hacer el órgano de gobierno de la Cámara bajo las competencias que el propio reglamento fija, exclusiva del órgano de gobierno de la Cámara, que es la mesa. Por tanto, no tiene ningún sentido. Reitero, no lo digo yo, eso lo dice un informe que tengo aquí de los letrados de los servicios jurídicos de esta Cámara. Por tanto, le pedí que la retiraran. No la han retirado hasta el día de hoy en la propia Junta de Portavoces. Yo me alegro que la hayan retirado, porque de lo contrario me hubieran obligado a no incluirla en el orden del día, amparándome en el informe que está encima de la mesa de los servicios jurídicos de la Cámara. A una propuesta que yo hice el día 1 de febrero a la mesa de la Cámara y a los 3 portavoces parlamentarios, y fue aprobada por unanimidad de todo el mundo. Y una cuestión que le compete única y exclusivamente a el órgano de gobierno de la Cámara, que es la mesa de la Cámara. ¿Alguna cuestión más? No hay nada más. Pues muchísimas gracias y les quedo con los portavoces parlamentarios.
Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a intentar con la brevedad que requieren los temas, o con la brevedad necesaria para contarles el próximo pleno del próximo jueves. Nosotros creemos que con la situación de desempleo que hay, con los datos que cada día caen como rayos sobre la ciudadanía, nos parece que algunos anuncios que se hicieron hace algún tiempo, pues hay que explicar cómo van. Queremos que el presidente explique en qué situación se encuentran los proyectos energéticos de Talaván, Usagre y Calzadilla, que, bueno, cuando se habla de tantos millones de inversión y de 6.500 empleos, pues eso crea unas expectativas y queremos saber cómo está. Nos parece que alguna vez empezarán a ser buenas noticias algo que ha ocurrido, no una cosa que se anuncia que va a salir bien. Eso no son noticias, y entonces es casi lo único que hay. Esperamos con verdadera expectación la comparecencia del señor consejero de Fomento, a ver en qué términos se encuentra la suspensión del contrato con Elit y las gestiones que haya para restablecer la comunicación aérea de Badajoz, de Extremadura, con el resto de comunidades y con otras ciudades importantes. Nosotros creemos que sigue siendo necesaria una reflexión profunda sobre la viabilidad del transporte aéreo en Extremadura. Creemos que sigue siendo necesaria y queremos que esos enlaces existan. Y a lo mejor sería necesario un plan global de transporte público en el que se asumiera que puede ser menos rentable, como otros servicios ferroviarios que hay, el transporte aéreo de Extremadura. Pero en la situación en la que está, con la población que hay, pues nos parece que no puede haber transporte aéreo a cualquier precio. Nosotros esperamos que se animen las empresas, que tengan suerte, se abrió una expectativa de enlaces aéreos a precios razonables. Entonces esperamos que se animen otras empresas que sean suficientemente solventes, que tengan capacidad técnica y capacidad humana para hacer esos servicios, que creemos que son necesarios, que son importantes para Extremadura, pero la puerta de la reflexión sigue ahí, a ver a qué precio se puede mantener esos enlaces. Vamos a hacer una propuesta, vamos a proponer que la Cámara dé un impulso, que el Gobierno extremeño dé un impulso a lo que sería el conjunto de oferta turística que hay en Mérida. No solo en el consorcio, sino el conjunto de la oferta turística y monumental que hay en Mérida, que nos parece que tiene que ser unificada, racionalizada, mejorada, mejor difundida y mejor gestionada. Entonces, nosotros hemos hablado con personas que están en el sector. Entonces no se entiende que no haya una oferta unificada que incluya la visita al museo y la visita a los monumentos, porque como el museo es patrimonio nacional, los monumentos son nuestros, pues no hay una oferta, por ejemplo, un ticket que te permita visitar una cosa y luego otra. También es difícil de explicar que tengas que visitar necesariamente las tres cosas. Hay gente que a lo mejor solo interesa el anfiteatro o la casa de Mitreo o las morerías, en fin. Es una propuesta que la hemos hecho después de hablar con personas que están en el ramo, con los trabajadores del consorcio, y creemos que esa oferta turística de Mérida, esa oferta monumental, hay que unificarla y racionalizarla para que dé más resultados, para que traigan más turistas a Mérida, para que funcione mejor. Vamos a proponer que la Cámara extremeña se pronuncie por el mantenimiento de las becas Séneca. Nos parece que es una cantidad de dinero que no justifica, digamos, una traba a los estudiantes. Lo que sería el Erasmus interior, lo que sería el intercambio de estudiantes entre distintas facultades. Creemos que el supuesto ahorro, desde luego, no justifica de ninguna manera esta medida de recorte, y vamos a proponer que la Cámara defienda el mantenimiento e incluso la mejora de las becas Séneca. En ese sentido va a ir el Pleno y va a ser la participación de Izquierda Unida en las propuestas que queremos hacer. Como siempre, si tienen ustedes algo que preguntar, pues con mucho gusto responderé. Creo que a nivel estatal que eran, no sé si 2 millones, algo así, pero puedo estar diciendo una barbaridad, ¿eh? Creo que afectó a 2.600 estudiantes, una cosa así. En toda España, sí. Son los datos que he buscado por ahí así. Y a lo mejor en Extremadura, pues quizá alguna centena de estudiantes, ¿no? Eso es como el quitar el chocolate del loro, o sea, eso es ofrecer un recorte de una cosa que no tiene trascendencia ninguna. Y entonces nos parece que ya bastantes problemas tienen los estudiantes con las subidas de las tasas y esas cosas, para que esas pequeñas ayudas que hay, esos pequeños estímulos para mantener la motivación y el estudio y mejorar la preparación, porque se supriman esas cosas, ¿no? Francamente nos parece una torpeza, ¿no? Vamos, digamos que esto es uno más de los aciertos que hay en el terreno educativo desde el gobierno de la nación. Uy, qué bien, qué bien. La lección se entiende la primera. Muchas gracias. Y bueno, a pesar de la que está cayendo, buen día.
Buenos días a todas y a todos. Para el pleno del próximo jueves, el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado las siguientes iniciativas. La primera será la pregunta del presidente del Grupo Parlamentario, Guillermo Fernández Vara, al presidente de la Junta de Extremadura, que le preguntaremos por el vocablo que tiene prohibido utilizar en público. Ya sabéis que ha desaparecido del lenguaje oficial de la Junta de Extremadura la palabra parados. Entonces le preguntaremos qué valoración hace el presidente de la Junta de Extremadura de que la comunidad autónoma de Extremadura sea la comunidad autónoma en la que más ha crecido el desempleo en esta legislatura, para que le diga a los ciudadanos alguna vez qué es lo que va a hacer con el desempleo. En segundo lugar, vamos a preguntar a los miembros del Consejo de Gobierno por la renta básica, una vez que han vetado la propuesta de ley del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Le preguntaremos también cómo van a resolver el problema de los usuarios T3 de las residencias del Grupo CARE, que saben ustedes que están en una situación francamente complicada. Y los trabajadores de las residencias del Grupo CARE, de Casar de Cáceres y de Villafranca de los Barros, también ven peligrar sus puestos de trabajo, y queremos que la Junta de Extremadura nos cuente cómo va a resolver ese problema. Y por último le preguntaremos al Gobierno por las medidas de seguridad en los ecoparques. Respecto a las iniciativas, el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado una iniciativa para acordar un plan de reactivación del empleo con los grupos parlamentarios y con los agentes económicos y sociales, toda vez que es el primer problema que tienen los ciudadanos de esta región. Y lejos de resolverse el problema del desempleo, cada vez que sale una cifra de desempleo, han aumentado considerablemente. Como va a preguntar Guillermo, ¿por qué? ¿Cuál es la valoración? ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno? Si Extremadura es la comunidad autónoma que en estos 18 meses de legislatura es la que más desempleo ha producido, porque esta sangría habrá que pararla. ¿O piensan seguir cruzados de brazos, dejando que decenas de miles de ciudadanos vayan al paro trimestre tras trimestre, mes tras mes? Nosotros pensamos que hay tres actuaciones posibles. Una, reactivar la economía. Dos, generar empleo para aquellas personas que ya han perdido todas sus prestaciones. Y tres, hacer un plan de empleo destinado al colectivo de jóvenes, que es el que tiene una mayor tasa de desempleo en esta región. Y además el empleo tiene que ser a lo que se dedique el Gobierno. El Gobierno de la Junta de Extremadura, el señor Monago, para no abordar el principal problema que tienen los ciudadanos, se dedica a extender cortinas de humos. Primero, la reforma de la ley electoral. En segundo lugar, el déficit. Campeones de cumplimiento del déficit, recordarán la famosa rueda de prensa. Y en tercer lugar, no contentos con dos cortinas de humo, ayer sacó la tercera. Vamos a defender a la caja rural de los invasores y colonizadores andaluces. Cuando no saca a los catalanes, a los andaluces. Es tan viejo como el franquismo buscar al enemigo exterior para que la masa del interior permanezca adormecida. Y no sabe, o no quiere saber, el señor Monago, que la masa adormecida te castiga en el momento que menos lo esperas. Porque una masa adormecida no quiere decir una masa contenta. La gente está cabreada y está angustiada y está harta de los niveles de desempleo y está harta de escuchar a sus gobernantes sacar pecho con el cumplimiento del déficit y está harta de ver cómo mes tras mes van alejando cada día más la llegada de la renta básica. Por tanto, le vamos a pedir al señor Monago que venga a explicarnos qué es lo que va a hacer, a la Junta de Extremadura, que nos expliquen
qué es lo que van a hacer con el empleo, y si no, por lo menos que sigan lo que le vamos a plantear en la propuesta de impulso. Y evidentemente también hemos impulsado lo que quedaba pendiente del anterior pleno, que era una moción subsiguiente a la interpelación sobre la alfabetización tecnológica y una interpelación en la que vamos a plantear un debate serio sobre el futuro de la agroalimentación, de la agricultura aquí en Extremadura, toda vez que era un pilar fundamental para el desarrollo del plan del Gobierno y, sin embargo, la agricultura está abandonada a su suerte. No hemos impulsado finalmente la iniciativa que hablaba de la renta de los diputados, pero no por lo que acaba de decir el señor presidente de la Asamblea de Extremadura. Evidentemente que no. Primero, porque el objetivo ya está conseguido. Izquierda Unida y el Partido Popular no querían publicar en la página web de la Asamblea la renta de los diputados. Ya dijeron que sí, y ese fue el acuerdo al que llegamos con el presidente. Ahora lo que vamos a hacer es forzarles a que sea rápido, porque tampoco tienen prisa, pero vamos a forzar a que sea rápido. En segundo lugar, no hay que reformar el reglamento de la Cámara para publicar en la web de la Asamblea la renta de los diputados. Basta con tener voluntad política de publicación. De hecho, los diputados pertenecientes al Partido Socialista lo harán en la página web del partido, mucho antes de que lo haga la Cámara, la Asamblea de Extremadura. Por tanto, esa es la razón, porque el objetivo estaba conseguido. Por cierto, quiero aclararle al señor presidente que ha faltado a la verdad cuando ha dicho que no hubiera podido ir al Pleno. Hubiera podido ir al Pleno, porque a pesar de las maniobras dilatorias de la mesa de la Asamblea, los servicios jurídicos de la Cámara dijeron, y por eso se admitió a trámite, que el Pleno puede debatir políticamente del contenido de esa iniciativa. Y no hubiera podido, ni por activa ni por pasiva, el señor presidente de la Asamblea de Extremadura impedir que hoy la hubiéramos debatido. La hemos dejado de impulsar porque el objetivo ya está conseguido. Y no tenemos que marear tanto a los ciudadanos, porque eso es lo que pretenden algunos, marear a los ciudadanos contra Cataluña y contra Andalucía, y nos vamos a centrar en este pleno en el empleo. Esa es la única razón por la que al final no la hemos impulsado. Y por último, voy a contestar aquellas inexactitudes que por novato ha cometido el señor presidente de la Asamblea de Extremadura. Saben que es su primera legislatura y todo el mundo necesita un periodo de rodaje y de aprendizaje. Este reglamento de la Asamblea de Extremadura, que por cierto está por ver que él lo haya leído más que el Grupo Parlamentario Socialista, no pone en ningún sitio que la mesa de la Asamblea pueda dilatar la admisión a trámite de las iniciativas. Es la interpretación que hace la mayoría de la mesa la que está dilatando innecesariamente la calificación de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. Y seguiremos diciéndolo en la Asamblea, en la sede del partido y en los medios de comunicación cuantas veces nos dé la gana, porque así entendamos que defendemos los derechos del Grupo Parlamentario Socialista. Como es nuevo en esta legislatura, no recuerda que aquí se terminaban las mesas de la Asamblea y salían los representantes del Partido Popular inmediatamente después a contestar los acuerdos de la mesa. Por tanto, debería recordar el novel presidente de la Asamblea que sus representantes del Partido Popular salían, una vez terminada la mesa de la Asamblea, a criticar los acuerdos que había adoptado la mayoría de la mesa. Y no se rasgaba nadie las vestiduras, ni el manto democrático de la Asamblea sufrió nunca el menor trastorno. Siguió siendo democrática la Asamblea de Extremadura cuando los del PP criticaban las decisiones de la mesa. Y en segundo lugar, debe saber, por su bisoñez, debe recordar el señor presidente de la Asamblea que los portavoces del Grupo Parlamentario Popular salían a criticar continuamente las decisiones que adoptaba la mesa de la Asamblea.
Y les recuerdo que cuando interpretaban el reglamento decían ellos aquello del mantra del rodillo socialista. Pues ahora el rodillo de la mayoría de la mesa formada por Izquierda Unida y el PP están aplicando, interpretando este reglamento, interpretando según los intereses partidarios que le interesa al Gobierno de la Junta y al Partido Popular. Le guste al señor presidente que lo digamos o no le guste. Pero lo cierto y verdad es que intentaron que nuestra iniciativa de la renta no fuera calificada, y fue calificada porque hubo un informe de los servicios jurídicos que dijeron que tenía que ser calificada. Y en segundo lugar, le quiero decir al señor presidente de la Asamblea de Extremadura que ni él ni ninguno de los miembros de la mesa pone aquí en este reglamento que son el Tribunal Constitucional para interpretar si la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista es constitucional o no. Por tanto, lo que hace la mayoría de la mesa es taponar, dilatar, impedir, diferir en el tiempo el debate político en la Asamblea de Extremadura. Tercera cuestión, no lo impedirán. Como no sea calificada esta iniciativa, iremos al Tribunal Constitucional a defender nuestros derechos. Claro que sí. Y no es ninguna amenaza. Es el anuncio que tiene que hacer un grupo parlamentario cuando entiende que la mesa dilata innecesariamente la toma en consideración de sus iniciativas. Porque debe saber el señor presidente de la Asamblea que la función legislativa es del Poder Legislativo, es decir, de esta Asamblea, no del Gobierno de la región, que es el Poder Legislativo. Por tanto, señor presidente, si es el presidente de los 65 diputados, no de los 32, tendría que defender la labor legislativa de esta Asamblea y, por tanto, no impedir que el Grupo Parlamentario Socialista pueda traer propuestas de ley y discutirlas y no dilatarlas en el tiempo. Y si tenemos que ir al Tribunal Constitucional, iremos a defender nuestros derechos, que no le quepa la menor duda. Pero lo que más fastidia aquí en esta comunidad es que el Grupo Parlamentario Socialista es capaz de presentar iniciativas y alternativas en la Asamblea y además discutirlas con la sociedad, porque no nos van a impedir que podamos discutir con la sociedad las alternativas que necesita esta sociedad, porque esta sociedad extremeña no necesita que nos enfrentemos ni con Cataluña ni con Andalucía, necesita resolver el problema del desempleo, y tenemos a un presidente parado en las tareas que tiene que hacer de generar empleo para los extremeños, dedicado a tonterías y a extender cortina de humos sobre los temas importantes que tenemos. Y todos deberíamos estar preocupados de lo que pasa en la sanidad en Madrid y en Valencia, porque es la tarta que las empresas privadas quieren una vez que se ha caído el boom del ladrillo. Y lo que están haciendo los señores del Partido Popular es impidiendo que ese debate venga aquí a la Asamblea, y vendrá, tarde más o tarde menos, ya anuncio que vendrá, y en la sociedad ya está, porque lo ha iniciado el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. Y eso es lo que fastidia, que un grupo parlamentario tome iniciativas y traiga alternativas. Pues si fastidia, esa es la esencia de la democracia, soportar que otros, ante la inacción del gobierno, tomen la iniciativa legislativa, que es la función primordial de una asamblea legislativa. Por tanto, siento mucho contradecir al señor presidente, creo que él hace una lectura, sí, ha leído el reglamento, pero lamento decirle al señor presidente que no ha hecho una lectura comprensiva, que es bastante distinto. Por tanto, le recomiendo que en próximas ocasiones haga una lectura comprensiva y que cuando tenga que decir que los servicios jurídicos han dicho una cosa, diga lo que han dicho los servicios jurídicos, no lo que él interpreta que han dicho los servicios
jurídicos de la Cámara. Pero que no se preocupe, que seguiremos trayendo propuestas de empleo y propuestas para la defensa de la sanidad pública, para blindar la sanidad pública de aquellos intentos de privatizarlas, e intentos a verlos, haylos. Y si no los hay, la pregunta del millón: ¿por qué impedir que se apruebe esta propuesta de ley si no tienen intención de privatizar nada en la sanidad pública extremeña? Pues esa es la pregunta del millón, señores. Y como siempre, a sus preguntas si lo estiman conveniente. ¿Por qué cree que se está dilatando tanto la publicación de la declaración de la renta de los diputados? Y también, ¿cuándo lo van a publicar ustedes en su página web? Pues la segunda parte dijimos que en febrero, y en febrero vamos a publicarla en la página web de del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura, las declaraciones de los diputados socialistas. Pues la verdad es que no sé por qué se está dilatando tanto. Prefiero no hacer interpretaciones, pero el reglamento no lo impide. El reglamento obliga a un mínimo, que es presentar la declaración de la renta cada año, presentar al principio y al final la declaración de bienes y comunicar las modificaciones. Pero en este reglamento no pone en ningún sitio que no se puedan publicar en la web las declaraciones. Si no lo impide, lo permite. Por tanto, es cuestión de que los servicios de la Cámara busquen rápidamente un formato y en 15 días pueden estar las declaraciones de los diputados presentadas. Solo es cuestión de una cuestión básica en la democracia, que se llama voluntad política. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. ¿Ya ha intervenido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista? Sí, ¿no?
Bien, buenos días a todos. Gracias por acudir nuevamente a esta cita que se celebra con posterioridad a la Junta de Portavoces. Los temas a tratar, como ya conocen, el orden del día se basa en, aparte de la comparecencia, a petición propia del consejero Víctor del Moral, habrá dos propuestas de impulso, una de pronunciamiento, la moción subsiguiente que quedó pendiente del pleno pasado y también la interpelación. Es importante tener en consideración, en cuanto a las dos propuestas de impulso, la primera a instancias de Izquierda Unida, en cuanto a instar a elaborar un plan de impulso para algo que el Gobierno de Extremadura entiende esencial y un motor principal de la economía y de lo que debe ser el tejido productivo de Extremadura, el turismo. Es algo en el que todos los grupos parlamentarios estamos plenamente de acuerdo y estamos convencidos que esta propuesta, en beneficio y en pro de los intereses de Extremadura, de ese tejido, como digo, esencial, que supondrá un motor económico, pues se aprobará, porque el potencial que se ha podido obtener en los últimos años, en estos 18 últimos meses, sin duda se está poniendo encima de la mesa como algo revelador de la capacidad que el Gobierno de Extremadura y todos los extremeños son capaces de llevar a cabo. La siguiente propuesta de impulso, en fin, del Partido Socialista, nos dice su literal a instar a iniciar de inmediato un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios para generar un plan de empleo que dé resultados a corto plazo. Bien, a nosotros se nos antoja aquí un poco que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene mucha materia que abordar en sede parlamentaria e intenta recordarnos a todos los extremeños cómo ellos planteaban atajar a corto, como manifiestan, el problema del desempleo. Sin duda hay que recordar, y es algo a lo que el Grupo Parlamentario Popular no está dispuesto a apoyar, que esas soluciones de corto impliquen un empleo precario, un empleo que se nos antoja de alguna forma fraudulento y que, si me permiten la reflexión, si a corto plazo ellos entienden que puedan ser planes de choque de empleo como los que se llevaron a cabo en las últimas legislaturas y más especialmente en la última legislatura, simplemente para maquillar esos datos del paro que no les favorecían, permítame que les diga que no estamos dispuestos. Ya existe un plan ambicioso, el plan 3E, cuyos resultados veremos optimizar dentro de lo que es el plazo en el que se tiene previsto su desarrollo. Es decir, queremos plan de empleo, pero de calidad. No queremos que a los 152.000 parados les ofrezcamos una solución de empleo a corto apoyado en lo que son las arcas públicas. Es decir, no podemos estimular el empleo a través del dinero de todos, de ese dinero que no se tiene y de ese dinero que nos ha llevado a las cotas de empobrecimiento en el que se encuentran actualmente las arcas públicas. Por lo tanto, si la idea que tiene el señor Fernández Vara es de que a corto solucionemos el asunto, el problema del desempleo, a través de un plan de choque, generando una bolsa de empleo precario a 6 meses para 152.000 personas, para 100.000 personas, para 50.000 personas, para 20.000 personas, no implicaría otra cosa que hacernos trampas al solitario, que sin duda estoy convencido que el gobierno de José Antonio Monago no va a permitir, que el Grupo Parlamentario Popular no va a permitir, porque lo que se está comprobando, sin duda, en cuanto a esa elaboración por parte del Gobierno de Extremadura en la apuesta decidida por el empleo de calidad a través de los planes de estímulo y a través de lo que es el plan directriz, el plan 3E, se conseguirá, como digo, con unos resultados absolutamente deseados por todos los ciudadanos que queremos el interés de Extremadura.
La siguiente propuesta de pronunciamiento a instancias de Izquierda Unida están instando a que el Parlamento inste al Gobierno de España a que se oponga a la retirada de las becas Sénecas, las que establecían la movilidad entre comunidades autónomas. Y aquí el grupo parlamentario hemos estado determinando en cuanto a la particularidad, qué es lo que realmente pretende Izquierda Unida, y en un principio no podemos estar de acuerdo con su planteamiento, porque nos está abocando a lo que es el fracaso, nos está abocando a que el literal de ese plan que en su momento servía de base para esas becas Séneca que había establecido el Partido Socialista no funciona. Por lo tanto, no descartamos plantear alguna otra alternativa para que finalmente, no yendo a la literalidad que se nos plantea en esta propuesta, pues pueda ser apoyada por la mayoría del arco parlamentario. En cuanto a la moción subsiguiente de interpelación para el plan de alfabetización, bien, aquí el diputado César Ramos no termina de enterarse que no ha desaparecido en ningún momento ningún centro del conocimiento, no se entera. Los fondos precisamente que se determinan y se distribuyen para esta circunstancia han conseguido que, aminorándolo al 50%, dé los mismos resultados, con una buena gestión, eso sí, que los que se daban anteriormente, con lo cual lo que estamos poniendo encima de la mesa es la optimización de la gestión, y eso es algo que nosotros seguiremos apoyando, porque el dinero de los extremeños hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y no estamos dispuestos a tirarlos en manos de quien sea. Hay algo con respecto a este planteamiento que se nos hace por parte del Partido Socialista, y es el no querer ver que la buena gestión del Gobierno de Extremadura pasa por optimizar y pasa por esa frase que no les gusta escuchar y que la tendrán que escuchar, porque es algo patente el poder hacer más con menos y además mejor. La última iniciativa es una interpelación sobre política general que presenta el PSOE. Bien, aquí volvemos otra vez, y hace una semana hemos podido comprobar todos la presentación de lo que supone la estrategia de especialización inteligente, donde también se pone en solfa algo esencial, cuál es la integración, la transformación, la exportación, que ha incrementado un 11% en materia de agricultura y de ganadería, y por eso se apuesta por el sector de una forma determinante. Aquí el consejero también nos expondrá cuáles son las líneas que se han venido siguiendo por parte del Gobierno y que sin duda, bueno, no hacen más que modernizar y poner en valor todas esas políticas que ahora mismo son necesarias para Extremadura. En cuanto a lo que se ha podido escuchar en esta sala por parte de algún otro portavoz parlamentario, miren ustedes, en primer lugar, no podemos permitir, y aquí quiero hacer un llamamiento, no podemos permitir los extremeños, los políticos, la patronal, los sindicatos, la sociedad civil, no podemos permitir que desaparezca la Caja Rural de Extremadura. No podemos permitir que alguien nos usurpe una seña de identidad para algo esencial como han sido los ganaderos, los agricultores de Extremadura. No podemos permitir, y apelo a un pacto en conjunto, apelo claramente a un plan ambicioso y riguroso por parte de todos los sectores implicados en la sociedad extremeña, para no permitir que las decisiones que interesan e importan tanto al futuro de los ganaderos y de los agricultores extremeños se decidan desde fuera de Extremadura, se decidan desde Andalucía, porque todo lo contrario a pretender enfrentar los intereses andaluces con los extremeños, permítanme que les diga que lo único que hemos tenido en común durante muchos años, Andalucía y Extremadura, han sido gobiernos socialistas, y desde hace 18 años se están marcando una pauta de diferenciación que sin duda no pasa por enmarcar elementos de gestión tal y como se pretende por parte de algún grupo parlamentario. Por eso el liderazgo
corporativo, que es lo que pretendemos, pasa también por tener una capacidad de representación en la Caja Rural de Extremadura fuerte, profesional, implicada y conocedora de lo que es la institución y sobre todo al margen de cualquier color político. Yo creo que si todos los extremeños queremos, si todas las partes implicadas, si la sociedad civil, la política, los sindicatos, la patronal, los trabajadores quieren, podremos conseguir que la Caja Rural de Extremadura siga siendo lo que toda la vida nos ha demostrado y nos ha enseñado que es una caja modélica. Por lo tanto, y para terminar y ponerme a su disposición, simplemente hacer y dejar una muestra de lo que aquí desgraciadamente no se debe ver y comprobar día a día, y es ver cómo se miente una y otra vez. En este caso concreto, hace 5 minutos se ha mentido en esta sala a todos los medios de comunicación, haciendo unas manifestaciones un poco extrañas con respecto a dos temas, a dos iniciativas, una en cuanto a la ley de renta básica y otra en cuanto a una iniciativa que fue retirada esta mañana en Junta de Portavoces por parte del Partido Socialista. Digo que miente, y no lo digo de forma gratuita, y ustedes me van a entender enseguida. Digo que miente porque aquí no se ha exigido nada, aquí hubo un compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios a instancias de la presidencia de esta Asamblea, porque entendíamos que todos pretendíamos la misma transparencia frente a los ciudadanos y, como digo, el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha mentido. En ningún momento ni se ha amenazado ni se ha chantajeado. El Grupo Parlamentario Socialista impulsó para que viniese al orden del día del Pleno el pasado jueves esta iniciativa. El pasado jueves. Y hace al menos 10 días se acordó entre todos los grupos parlamentarios que no se instase de ninguna forma mediante ninguna iniciativa, puesto que iba a haber un acuerdo, porque se había generado un acuerdo conjunto de todos los grupos parlamentarios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la cortina de humo real de lo sucedido? Pues no es otra cosa que, una vez más, la escenificación de la falta de coordinación entre el Grupo Parlamentario Socialista y el presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Mientras el presidente del Grupo Parlamentario Socialista acuerda una cosa, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hace otra. Y claro, reconocer los errores cuesta mucho, y mucho más a quien durante años ha ejercido el rodillo socialista ante todos los extremeños. Por lo tanto, si alguien ha mentido, ha sido el Grupo Parlamentario Socialista. Y si alguien ha colaborado precisamente en la transparencia y en dirigirse a los extremeños con la máxima claridad, contundencia, en aras precisamente a demostrar que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo con lo que está demandando la ciudadanía, ha sido el presidente de esta Asamblea. Como también de igual forma miente el Grupo Parlamentario Socialista cuando quiere inflamar lo delicado de la situación en cuanto a la sanidad, diciendo y mintiendo a los ciudadanos, queriendo explicar sin argumentar y, por supuesto, faltando a la verdad constantemente en cuanto a que se pretenda privatizar la sanidad. Aquí quien únicamente ha privatizado la sanidad ha sido el Partido Socialista, ha sido Guillermo Fernández Vara. Y podemos poner el ejemplo de la Casa Verde, podemos poner el ejemplo de los convenios establecidos precisamente para que se diese una protección por parte de clínicas de dentistas a la población infantil, y así podríamos poner varios ejemplos que sin duda al presidente del Grupo Parlamentario Socialista y al propio portavoz se les olvida mencionar. En este caso concreto yo creo que es baladí hablar de algo que es falso, que lo único que pretende es generar una cortina de humo sobre los temas importantes que le preocupan a la sociedad extremeña, y por lo tanto desde luego nosotros nos vamos a colaborar y estamos convencidos de que lo que está manifestando el Grupo Parlamentario Socialista tiene un recorrido tan corto como las mentiras que nos dice fin de semana sí, fin de semana no. La verdad es que el ejemplo del Gobierno de Extremadura está poniendo en tela de juicio el trabajo que durante muchos años han hecho quienes, de forma
tutelada por su mayoría aplastante, por su mayoría que hacían de rodillo, suponía algo tan antidemocrático como no garantizar el derecho de las minorías. Y si me permiten, en atención a esto que estoy diciendo, me llama la atención también poderosamente dos cosas. La primera es que consta que en esta legislatura se han aprobado, se han acordado iniciativas en la mesa de la Cámara con minorías, es decir, simplemente con los votos minoritarios. No ha hecho falta que la mayoría hubiese votado a favor de la calificación de la iniciativa. Pero es más, tras escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decir lo que ha dicho tan grave de el órgano de esta Cámara como es la mesa de esta Asamblea, yo le recuerdo que en la mesa de la Asamblea está formada por distintos parlamentarios, por distintos diputados, entre los cuales se encuentran 2 del Partido Socialista. Y si me permiten la reflexión, a fecha de hoy y en este momento todavía no he leído ni he escuchado que se haya producido un voto particular en contra del acuerdo unánime de la mesa. Creo que es algo a lo que deben reflexionar y sin duda pensar que esa descoordinación de la que antes hablaba entre los propios miembros del Grupo Parlamentario Socialista se pone encima de la mesa y sin duda genera esa incertidumbre que ahora mismo no podemos permitirnos los ciudadanos ante una oposición débil, desestructurada y sobre todo falta de diálogo interno. Si tienen alguna cuestión yo estaré encantado de contestarles. Creo que ha quedado todo suficientemente claro, por lo cual les agradezco mucho su presencia. Gracias.